A ver qué entre los últimos. ¿Estamos? ¿Sí? Hola, buenas. Hola. Vale, empezamos. Primero quiero agradecer a todas y todos por venir a esta charla. ¿Vale? Espero que os sea de utilidad. Entonces, primero quiero presentarme. Me llamo Juan Diego y trabajo como frontend developer en Mr. Jeff. Vale, yo como también muchos otros vengo de estudiar y de trabajar en algo que no tenía nada que ver con la programación. De hecho, me he dedicado durante 8 años a pintar cuadros y venderlos en Ibiza, que de normal cuando lo digo va un poco raro, pero bueno, nada, no sale el GIF, pero bueno, salían unos hippies que de normal cuando digo esto la gente se piensa que trabajaba ahí como un hippie, pero no, era un trabajo con sus particularidades, pero con mucho sacrificio, y en un momento llegué, exacto, eso, así no era yo, ¿vale? Y decidí cambiar de trabajo y empecé a estudiar programación. Empecé hace aproximadamente año y medio, estudié en Bootcamp y desde ahí he podido aprender mucho. Por un lado, gracias al increíble equipo que tengo en Mr. Jeff, que me ayuda mucho, y también a charlas, meetups y eventos como los de hoy, así que os animo a que aprovechéis todos los que podáis ir y aprenderéis mucho, ¿vale? Para empezar, primero me gustaría poner un poco en contexto por qué necesitamos los service workers y por qué surgen los service workers, ¿no? Al final, o tradicionalmente, nuestras webs se visitaban desde ordenadores, ¿no? Pero a raíz de la llegada de los smartphones empezamos a recibir un montón de visitas desde estos dispositivos, que una de las características que tienen es que suelen tener conexiones a internet más lentas o peores, ¿no? Entonces, es en este contexto en el que se ve una diferencia muy grande de prestaciones entre las aplicaciones móviles y las webs, ¿no? Y es ahí donde surge la necesidad de esta tecnología, de los service workers y las progressive web apps, para equiparar las prestaciones entre las webs tradicionales y las aplicaciones móviles. Por otro lado, he mencionado lo de las progressive web apps, y aunque no es el objetivo de esta charla, sí que me gustaría mencionar las características que definen a una progressive web app, ¿vale? Google definió las características de una progressive web app en 4 conceptos bajo las siglas FIRE, ¿vale? El primer concepto es fast. Una progressive web app debe ser rápida, debe cargar rápido. Por otro lado es integrated. Nuestras webs se deben ver como una parte más de nuestro dispositivo. Aquí entra en juego que nuestra web se pueda instalar y se pueda visualizar a pantalla completa, sin la barra de navegación, ¿vale? El tercer concepto es reliable. Aquí nuestra web se debe comportar o debe funcionar independientemente de la conexión a internet que tenga, ¿vale? Y por último es el concepto de engaging. Significa que nuestra progressive web apps debe permitirnos comunicarnos con nuestro usuario en cualquier momento en el que lo necesitemos, ¿vale? En concreto, los service workers nos sirven para el primero y los 2 últimos conceptos, ¿no? Para aportar estas características a nuestra web. La parte integrated no se trabaja tanto en los service workers. Y también un objetivo muy importante de la Progressive Web App, que a mí me gusta mucho, es acabar con esta pantalla. Nos va a permitir, por fin, aquí hay otro GIF, pero va un poco lento el internet, pero bueno, nos va a permitir jubilar para siempre al dinosaurio y al juego del dinosaurio de la ventana de cuando no tienes conexión. Va un poco lento, pero bueno, cosas del directo, ¿vale? Entonces, entrando un poco ya en materia, ¿qué es un service worker? Bueno, como su propio nombre indica, un service worker es un tipo de worker, ¿no? Y un worker es simplemente código JavaScript que se ejecuta en su propio hilo, ¿vale? Esto es algo muy sencillo, pero que nos permite cosas muy interesantes, ¿no? Por un lado, nos permite ejecutar acciones en paralelo. Por otro lado, nos permite descargar de trabajo al hilo principal de nuestra web y hacer todo esto sin bloquear nuestra aplicación, ¿vale? Aquí también la idea era mostrar una demo que
que bueno, que he sido provisor y me la he grabado por si acaso no funcionaba, pero si no va a internet. Bueno, es una demo sencilla que lo que hace es ejecutar un trabajo en los dos hilos. Por un lado, en el hilo principal vemos que nuestra aplicación se bloquea, la animación esta se para, ¿ves? Y al cabo de un tiempo vuelve cuando acaba el trabajo. Pero si realizamos esta misma tarea desde nuestro service worker o desde cualquier worker, nuestra aplicación nunca se bloquea y el trabajo se sigue haciendo. Cuando se finaliza el trabajo, nosotros nos llega la información de que el trabajo ha sido realizado con los datos que hayamos obtenido y finaliza. ¿Vale? A ver, siguiente. No. Vale, es que me está haciendo cosas raras. Vale, y entrando ya más en concreto de qué son los service workers, añadido a lo que hemos visto anteriormente, se le añaden las propias características de lo que es un service worker, ¿vale? Por un lado, un service worker actúa como proxy. ¿Esto qué significa? Significa que intercepta todas las llamadas que salen desde nuestro navegador, ¿vale? Llamadas ya sean para obtener algún tipo de recurso como imágenes, archivos CSS, archivos JavaScript, como librerías de terceros, o también todas las llamadas get, post, etcétera, que realicemos a algún backend, ¿vale? Por otro lado, es muy interesante conocer que los service workers tienen su propio ciclo de vida. Esto es muy importante, ya que no dependen del ciclo de vida de nuestra web. Independientemente de que nuestra web esté abierta o cerrada, el service worker va a seguir ahí, va a seguir estando activo. Por otro lado, el service worker está basado en eventos, ¿vale? Esto nos condiciona tanto la estructura de nuestro service worker como su funcionamiento. Un service worker por defecto está en un estado de pausado, ¿vale? Y solo se activa o solo funciona cuando recibe un evento, ¿vale? A continuación veremos los distintos tipos de eventos que podemos escuchar. Y también mencionar que desde el service worker tenemos acceso a distintas APIs que nos permite añadir a nuestra web todas las características de las Progressive Web Apps que hablábamos al principio, ¿vale? Las más importantes es la de Fetch, la de Caché, la de IndexedDB, pero hay más y están en continuo desarrollo, ¿vale? Pero estas son las que más se suelen utilizar, ¿vale? Por contra, también tenemos que saber cuáles son las limitaciones de nuestro service worker, ¿vale? Para empezar, no tenemos acceso, no podemos interactuar de manera directa con nuestra web, por lo que no tenemos acceso ni al objeto document ni al objeto window, ¿vale? Por otro lado, por temas de seguridad, solo funcionan bajo protocolos HTTPS o en localhost. Y por último, también conocer que los service workers son vagos, son muy vagos, ¿vale? Van a intentar ponerse siempre en reposo, siempre que puedan van a intentar pausarse y ponerse en reposo por temas de optimización de recursos, ¿vale? Entonces, ¿esto qué implica? Implica que no podemos almacenar información en nuestros service workers. Los service workers son stateless y para ello tenemos la API de IndexedDB, que al final es una base de datos del navegador que nos permite almacenar todo lo que necesitemos para nuestro service worker, ¿vale? También este es el soporte que tienen los service workers en los distintos navegadores. Como podéis ver, es bastante bueno, así que podemos celebrarlo, ¿vale? Este es un GIF que me mola mucho y lo tenía que poner. Bueno, entonces, entrando un poco ya más en contexto, el ciclo de vida. El ciclo de vida del service worker es muy importante porque al final es conocer o saber cómo se está comportando por dentro y saber en qué momentos podemos interactuar con el service worker. Es que no me lo coge igual que quería. Ahí está. Vale, por un lado el ciclo de vida empieza con el registro de nuestro service worker. Esto se realiza desde el hilo principal, o sea, desde nuestra aplicación. Una vez se registra pasamos a la instalación, ¿vale? Cuando se instala se lanza un evento y es el primer evento que podemos escuchar desde nuestro service worker. Aquí podemos, es el primer trabajo que se realiza en el service worker. Y este evento es equiparable a la descarga de una aplicación. En este evento lo que podemos hacer es almacenar en caché todos los recursos básicos y esenciales para que nuestra web funcione, ¿vale? Una vez se completa el proceso de instalación, pasamos a la activación. Y aquí se lanza otro evento, el evento Activate.
que este evento también lo podemos escuchar desde nuestro Service Worker y nos sirve para eliminar de la caché todos los recursos que hayan almacenado cachés Service Workers antiguos, ¿vale? Porque al final nosotros estamos almacenando recursos en la memoria disponible en el navegador y esta es limitada, ¿vale? Por lo tanto, es muy recomendable ir eliminando del almacenamiento todos los recursos que no vayamos a seguir utilizando, ¿vale? Y finalmente, cuando se activa, el Service Worker está en un bucle continuo entre un estado en reposo y un estado de trabajo, ¿vale? Aquí es cuando recibimos los otros tipos de eventos. Hemos visto dos eventos, el evento install y el evento activate, pero esos son eventos del ciclo de vida, solo se lanzan una vez para cada Service Worker. Y aquí tenemos, cuando se pone activo, es cuando recibe alguno de los eventos que se llaman eventos funcionales. Son eventos que podemos recibir más de una vez durante la vida del Service Worker. A continuación veremos cuáles son este tipo de eventos. También mencionar que es, después de la activación es cuando el Service Worker empieza a controlar todas las páginas de nuestra web que tengamos activas, todas las pestañas que estén con nuestra web, ¿vale? Eso se llama como, bueno, es cuando pasa a controlar esas pestañas. Estas pestañas son lo que se llaman los clientes del Service Worker, ¿vale? Un Service Worker puede tener distintos clientes o distintas pestañas a las que está controlando, ¿vale? Y finalmente, en el caso en el que reciba un nuevo Service Worker, cuando generamos una nueva versión de él, pues el nuevo lo sustituye, ¿vale? Aquí hay ciertas particularidades, pero no quería entrar a mucho detalle aquí, ¿vale? Y como he dicho, pasamos a la parte de los eventos funcionales. Son los eventos que recibe nuestro Service Worker más de una vez durante su vida, o puede recibir más de una vez durante su vida, ¿vale? Otra vez. ¿Vale? Empezamos con el evento message. El evento message es un evento que nos permite comunicar nuestra web con el Service Worker y al revés, ¿vale? Es un evento que nos da mucha libertad, podemos hacer lo que se nos ocurra. Al final lo único que hace es enviar algún tipo de información al Service Worker, el Service Worker ejecutar cualquier tipo de función y devolver los datos. Este es el evento que he utilizado para hacer la demo que habéis visto anteriormente, ¿vale? También tenemos el evento push, que como podéis intuir, este evento se lanza cuando nuestro servicio push envía alguna notificación a nuestros clientes, a nuestros usuarios, ¿vale? Y muy relacionada con esto están los eventos notification click y notification close, que aquí estamos viendo cuando el usuario ha interactuado con esa notificación que nosotros le hemos mostrado, tanto al cerrarla como al abrirla, ¿vale? Y por último, el evento más importante es el evento fetch. Bueno, todos estos eventos son los más importantes, pero hay más y hay otros en desarrollo, ¿vale? Yo solo me he centrado en los más importantes. Y el evento fetch, como decía, es el más importante, ya que nos permite interceptar, bueno, este es el evento que se lanza cuando interceptamos una llamada que se realiza desde nuestra web, ¿vale? Cualquier tipo de llamada, como he dicho antes, sea de una imagen, sea de CSS, de HTML, de lo que sea, se lanza este evento, ¿vale? Y podemos interactuar con la petición que estamos haciendo, modificando su comportamiento. Y al cómo modificamos su comportamiento es a lo que se llaman estrategias o estrategias de caché, ¿vale? Todo el tema del evento fetch y las estrategias de caché nos ayudan a que podamos ofrecer una experiencia offline a nuestro usuario, ¿vale? Básicamente a que nuestra web funcione offline. Vale, dentro de las estrategias de caché tenemos distintas. Yo he mencionado, voy a repasar tres que son las más importantes. Por un lado, la de caché first. La de caché first lo que hace es el Service Worker intercepta la petición y lo que va a hacer es buscar el recurso para esa petición en caché. Si la encuentra, nos va a devolver la respuesta. Pero en caso en el que no esté en caché o no la hayamos almacenado o haya ocurrido algún fallo o el usuario directamente haya borrado la caché, va a buscarla a la red y nos va a devolver la respuesta que obtenga de la red, ¿vale? Por otro lado tenemos la estrategia de Network First, es muy parecida a la anterior, ¿vale? Pero al revés. Lo que hace el Service Worker en primera instancia es buscar el recurso
a la red y devolvernos esta respuesta. En caso de que estemos offline y la red no nos devuelva nada, lo que va a hacer es buscarla en caché y devolvernos el recurso que tenemos almacenado. Y por último tenemos la estrategia de caché and update, ¿vale? En este caso lo que hace el service worker es hacer las dos peticiones a la vez, ¿vale? Por un lado, esto nos permite devolver de forma muy rápida la respuesta que tengamos almacenada en caché a la web, pero por detrás la respuesta que obtengamos de la red nos sirve para actualizar el recurso que tenemos en caché. De esta forma, como he dicho, nos permite responder muy rápido a la web con nuestro recurso, pero por contra obliga a que el usuario tenga que acceder otra vez o refrescar la página para obtener el recurso actualizado, ¿vale? Al final hay que valorar cuál es la estrategia que más nos conviene utilizar, ¿vale? Todas estas estrategias, cabe mencionar que no son excluyentes, no tenemos que decidirnos por una o por otra. Podemos combinarlas, de hecho ahí es cuando adquieren su máximo potencial, ¿no? Podemos utilizar ambas o todas las estrategias a la vez, dependiendo del recurso que estemos haciendo o del tipo de llamada que estemos haciendo. Por ejemplo, podemos utilizar la estrategia de cache first para recursos estáticos de nuestra web, tipografías, alguna imagen que no vaya a cambiar, etcétera. Por otro lado, la estrategia de cache and update y network first son estrategias para recursos que necesitemos que estén constantemente actualizados. Entonces, en esos casos son más interesantes estas estrategias, ¿vale? Y cuando al final ya estamos haciendo o combinando distintas estrategias de una forma un poco más compleja, al final hacerlo a mano se complica un poco, ¿no? Y es ahí donde entra la herramienta de Workbox. Workbox es una herramienta que la ha desarrollado Google. Según su definición oficial, es un conjunto de librerías para añadir soporte offline a nuestra web, ¿vale? Lo que nos permite es, de una forma mucho más clara y mucho más sencilla, aplicar todas las estrategias que queramos dependiendo del recurso. El método, bueno, de hecho lo tenían por ahí, es un poco de código, pero tampoco quería aquí entrar mucho. Lo que hace es registrar rutas, a la cual le decimos qué tipo de recursos queremos capturar a través de una expresión regular, y por otro lado le decimos la estrategia que queremos aplicar. Y de una forma muy sencilla vamos como registrando a este recurso esta estrategia, a este recurso esta estrategia. Y es muy, muy sencillo de integrar. Espera, que me he ido. También mencionar que, bueno, Workbox se puede integrar también en Webpack, en Gulp, para automatizar la generación del Service Worker dentro de nuestro flujo de build de nuestra aplicación. De hecho, es lo que utiliza por defecto herramientas como Vue y React, ¿vale? Vue y React vienen por defecto, bueno, si generamos la estructura de nuestro proyecto con su CLI de cada uno, lo que nos integra por defecto son Service Workers funcionando con Workbox, ¿vale? Lo integra dentro del flujo de generación de la aplicación con Webpack, y lo que nos hace es generar un archivo, un precache manifest, que al final es un listado de todos los recursos estáticos de nuestra web, imágenes, CSS, HTML, JavaScript, todos esos recursos los lista en este archivo. Y a todos esos recursos, que por dentro lo que hace es almacenarlos en la caché de forma automática, les aplica la estrategia de cache first. Y así, sin hacer prácticamente nada, utilizando el CLI de React o de Vue, podemos tener una web funcionando offline con muy poco trabajo. Pero eso sí, si queremos indagar un poco más o ya queremos salirnos un poco de lo básico, también nos permite personalizar el Service Worker, ¿vale? Ahí cada herramienta lo hace de una forma distinta, pero son parecidas, y al final son a través de archivos de configuración, aunque siempre podemos directamente cargarnos el que hace y generar el nuestro propio. ¿Vale?
para concluir el bloque del almacenamiento en caché, también quería mencionar tres aspectos. Al final, la API de caché no está solo disponible en los service workers, también la tenemos disponible desde nuestro navegador. Entonces, desde nuestra propia aplicación podemos decidir cuándo queremos almacenar algo en caché. Por eso es interesante cachear algo cuando el usuario realice alguna función. Por ejemplo, si tenemos una web de noticias y el usuario pone en favoritos algunas noticias, nosotros por debajo lo que podemos hacer es almacenar ese recurso para que cuando el usuario acceda a esa noticia, aunque esté offline, pueda visualizarla, ¿vale? Por otro lado, también es interesante cachear recursos cuando mandamos una notificación al usuario. Por ejemplo, en esta web de noticias, si le enviamos una notificación al usuario diciéndole que se ha generado una nueva noticia, nosotros por debajo y adelantándonos al usuario lo que podemos es almacenar esta noticia para que cuando el usuario clique en la notificación o más tarde acceda a esa noticia, ya tenga esa noticia descargada y por lo tanto se le suministre o pueda acceder de manera prácticamente inmediata. Y también es muy interesante preparar un fallback para lo que pueda ocurrir, tanto de imágenes como de vistas HTML. De hecho, preparando un fallback es lo que nos permite personalizar esa vista de Chrome o del navegador cuando estamos offline. En vez de que muestre esa vista propia del navegador, podemos personalizarla con lo que queramos, ¿vale? Por otro lado, cuando estamos desarrollando, es muy interesante al final cómo probamos que todo está funcionando bien o si funciona algo mal, cómo saberlo. Entonces aquí, esto no. Bueno, entra las herramientas de desarrollador de Chrome. Yo trabajo con Chrome y aquí en la pestaña Application tenemos muchas opciones relacionadas con los Service Workers y con las Progressive Web Apps en general, ¿vale? Por un lado podemos interactuar con nuestro Service Worker, podemos ver el estado en el que están, podemos ver los clientes que tienen asociados. ¿Ves? Aquí salen dos clientes porque hay dos pestañas que tienen, hay dos pestañas con nuestra web. Y también podemos simular eventos, en este caso el más interesante es el evento push. No necesitamos de un servicio externo que esté funcionando, sino simplemente nos permite simular ese evento para ver cómo se comporta nuestro Service Worker, ¿vale? Vale, como consejos finales, al final son una serie de cosillas que he visto, que no sabía un poco dónde meterlas y los he agrupado aquí al final, ¿vale? Para empezar, los Service Workers nos permiten hacer muchísimas cosas, ¿vale? Pero eso no significa que tengamos que hacerlas todas, ni mucho menos que tengamos que hacer todas a la vez, ¿vale? Esto es un ejemplo de lo que no hay que hacer. Es una web que nada más entrar te está pidiendo permisos para mostrarte notificaciones y te está pidiendo que instales la web en el dispositivo, ¿vale? En una web que acabas de llegar y no sabe ni siquiera si estás interesado en ello, ¿no? Entonces, por eso hay que pedirle permisos cuando tengamos la información de que realmente el usuario está interesado en recibirlo. ¿Por qué? Porque si le mostramos esto en el momento equivocado, si nos bloquea ya va a ser muy difícil recuperar la confianza de ese usuario. Aparte de que, si no recuerdo mal, solo se puede manualmente, el usuario tiene que ir a las opciones del navegador y volver a activar los permisos de manera manual. Entonces, muy relacionado con eso, tenemos el ejemplo de Instagram. Instagram lo que hace esto muy bien. Por un lado, personaliza el modal de las notificaciones para darte más información de lo que está queriendo hacer y por otro lado para que no le bloquees los permisos. Al final con esto nos están engañando, no está mostrando el modal anterior, sino que te muestra un modal previo para asegurarse de que realmente estás interesado, para que si no estás interesado, tú clicas ahora no y ya está, no pasa nada, pero en el otro caso bloqueas y ya está. Aquí si le das a activar lo único que hace es volverte a mostrar el modal que hemos visto antes, ¿vale? Entonces es interesante personalizarlos para evitar el bloqueo y para también ofrecer información al usuario, ¿vale? También la parte de offline first es un concepto que
que va muy relacionado con los service workers, con las progressive web apps. Es un concepto, es una forma de entender el diseño de las webs, ¿vale? Enfocado en que la web sea funcional el 100% del tiempo, independientemente de la conexión a Internet que tenga el usuario, ya sea lenta o aunque no tenga conexión a Internet, ¿vale? Obviamente, la experiencia que le podemos ofrecer al usuario, si tiene Internet o si no tiene, no va a ser la misma, pero le podemos ofrecer, aunque sea alguna experiencia, no una vista en blanco, ¿vale? Entonces, con esta estrategia es muy interesante, por ejemplo, cómo enfocamos, o vamos un poco más allá y capturamos las llamadas que realizamos a nuestro backend, ¿vale? Son al final unas llamadas que son más difíciles de interactuar con ellas. Por un lado, lo que podemos hacer bajo esta estrategia es, cuando estamos online y hacemos una llamada GET, lo que hacemos es almacenar esa respuesta, para que cuando estemos offline servimos lo que hemos almacenado. Esto es, por ejemplo, si tenemos el ejemplo básico de una to-do list, de una lista de tareas, lo que hacemos es, cuando obtenemos las tareas, las guardamos en caché, y si estamos offline, les mostramos las tareas que teníamos almacenadas. Aquí es interesante siempre acompañarlo con algún mensaje avisando al usuario de que está offline y que puede que lo que esté visualizando no esté actualizado, ¿vale? Y también, aquí no hay tantos ejemplos de este caso, pero es muy interesante, es cómo trabajar las llamadas post. Al final, las llamadas post, el flujo es al revés. Cuando el usuario está offline y, por ejemplo, en esta to-do list intenta añadir una nueva tarea, lo que podemos almacenar son los datos de esa petición, para que cuando el usuario vuelva a estar online, nosotros recuperamos esos datos que nos hemos almacenado y hacemos la llamada, y así nos aseguramos de que todas las acciones que realiza nuestro usuario, aunque esté offline, se vayan a realizar tarde o temprano, ¿vale? Por último, los service workers y las progressive web apps están en continuo desarrollo. Siguen saliendo nuevas APIs, nuevos eventos que podemos escuchar, por ejemplo, Background Fetch, Payment Request API, Background Sync, son distintos ejemplos de APIs que aún están en desarrollo, que se soportan en algunos navegadores sí y en otros no, entonces es muy interesante siempre estar actualizado y estar viendo las novedades respecto a las nuevas características que nos están ofreciendo, ¿vale? Ya finalizando, os dejo una serie de recursos que me han servido a mí para aprender y para preparar esta charla, algunos relacionados con Progressive Web Apps en general, si queréis indagar un poco más en esto, y también otros de cursos, también, bueno, estas dos últimas son muy interesantes porque nos muestran casos prácticos de cómo implementar los service workers y notificaciones. Supongo que subirán las diapositivas, pero yo también las subiré a mi Twitter y aquí están enlazados las páginas, ¿vale? Para acabar, sí que os dejo también una serie de empresas, bueno, de compañías que están utilizando en producción los service workers. Al final no tenemos que reinventar la rueda. Es muy interesante ver y hacer como hice yo, que es espiarles y ver lo que están haciendo, un poco para copiar qué es lo que están haciendo, ¿vale? Al menos en un primer momento, cuando aún no tenemos mucho conocimiento. Y una empresa también, bueno, una web muy interesante que está utilizando service workers en producción es Mr. Jeff, ¿vale? Lo está haciendo muy bien. Bueno, nosotros en concreto utilizamos Vue como herramienta para frontend y, como he dicho, utiliza Workbox por debajo. Aparte de lo que nos ofrece Workbox, hemos añadido algunas propiedades para algunos recursos que Workbox no nos estaba almacenando en caché y suministrando, y también estamos desarrollando de cara a futuro el permitir notificaciones push para mantener al usuario actualizado del estado de sus pedidos en todo momento, ¿no? Entonces, siempre estamos en continuo desarrollo. Y al final, con eso acabo todo. Muchas gracias, y si hay preguntas, aquí estoy. ¿Alguna pregunta? ¿Eh?
cuestión. ¿Descargarías toda la web de un cliente o solamente la página en la que está? Me refiero, por ejemplo, a un WordPress. Y después la segunda sería, si tienes un formulario, si está en offline, cuando el cliente termine de enviar todos los datos, las diferentes pestañas, por ejemplo, ¿se actualizaría todo? ¿Seguiría el proceso normal? A ver, por un lado, la pregunta de si almacenarías toda la web. Sí. Obviamente, como he dicho, los service workers nos ofrecen muchas posibilidades. ¿Podríamos almacenar todas las... es eso, si tenemos una página de noticias, ¿podríamos almacenar todas las noticias? Sí. ¿Es recomendable o va a ser útil? No, porque a lo mejor estamos almacenando recursos que nuestro usuario no va a ver nunca, ¿vale? Por eso, al final, es pensar mucho e intentar anticiparnos al usuario para almacenar solo lo que realmente esté interesado, lo que esté interesado en ver, ¿vale? Aquí uno de los ejemplos que he puesto antes, a ver si va. Es una página que yo visualizaba mucho, que es la primera, la de Alligator. Al final es una página de artículos de desarrollo y utilizan muy bien el tema de, algunas cosillas no me cuadran muchas, pero utilizan muy bien el tema de los service workers. Y al final, por ejemplo, ellos tienen la página principal y tienen distintas noticias listadas. Pues tú, conforme vas haciendo scroll, todas esas noticias te las va cacheando. Ahí quizás está cachando más noticias de las que debería, ¿vale? Porque al final hay muchas a las que no va a acceder, pero al final hace como un lazy caching, ¿no? Almacenando en caché de forma tardía, ¿vale? Para almacenarte todos esos recursos. Al final es ver. Otra opción es lo que he dicho, cuando almacenar solo las noticias que haya puesto en favoritos, ¿vale? Y por otro lado, lo que comentabas del formulario, aquí en las aplicaciones offline first, en el caso de ese formulario, el flujo no llega a ser exactamente el mismo que en una web online. Al final es muy interesante cómo comunicamos al usuario que lo que acaba de hacer se va a hacer, pero no se ha hecho aún, ¿vale? Entonces es ya repensar y ver cómo queremos comunicar eso al usuario. Espero que te haya servido. Sí. Y de alguna forma, Sí. ¿hasta qué punto hacen falta aplicaciones? O sea, ¿cuándo digamos hacer la aplicación nativa y cuándo te quedas simplemente con esto? Pero la aplicación nativa, ¿te refieres a decidirnos entre hacer una web y una aplicación nativa? O sea, si la hacéis así con la PWA, sí. puedes hacer un acceso directo al escritorio, no Sí. dependes de las stores. Exacto. Eso te da una bastante ventaja para actualizar la aplicación cuando tú quieras, instalar en Windows, instalación. Entonces, estas aplicaciones, ¿qué limitaciones tienen respecto a las nativas a la hora de desarrollo, por ejemplo? A ver, yo creo que aquí lo que más condiciona es poder tener un equipo que te desarrolle una aplicación nativa o una aplicación web. Creo que ese es la principal condición. También los service workers tienen, y las Progressive Web Apps tienen sus limitaciones. Por ejemplo, nosotros estuvimos valorando hacer una Progressive Web Apps para una aplicación para una aplicación de los conductores, de los repartidores de Mr. Jeff. ¿Qué pasa? Que ahí necesitamos un tracking de la geolocalización del conductor, y eso, por ejemplo, la Progressive Web App no te lo permite, ¿vale? Porque los service workers no están funcionando por debajo constantemente. Como he dicho, son vagos o intentan ponerse siempre en reposo. Entonces, en el momento en el que se pausa, no está haciendo ningún tipo de trabajo y no nos permitía esa funcionalidad, ¿vale? Lo que comentabas del icono y todo eso, aquí entra en juego el manifest de la Progressive Web Apps, ¿vale? Aquí es donde definimos todo, el icono de nuestra aplicación, el cómo visualizarlo. Podemos decirle que lo visualice a pantalla completa, sin la barra de navegación, y también personalizar el color que se muestra, incluso el color que se muestra en la launch screen o la pantalla de carga de nuestra web.
¿Algo más? Luego pasaré las diapositivas. También hay distintas demos que he hecho que están por ahí en otras diapositivas que no he mostrado, que eran un poco más técnicas, más de código y las he obviado, pero tenéis los enlaces ahí para acceder a las demos y poder investigar un poco el código que hace falta para cada caso. ¿Sí? ¿Consumen menos recursos que una aplicación nativa? ¿Cómo? Si consumen menos recursos en el del teléfono. En el teléfono. Sí, batería. Una Progressive Web Apps, los recursos que consume son los recursos que consume el navegador. Ahí habría que ver comparar cuántos recursos consume el navegador y cuántos tu aplicación, porque también depende del tipo de aplicación nativa que estés realizando. Entonces programas una vez y lo puedes ver en cualquier sistema. Sí, al final es una web. O sea, una Progressive Web App es una web. Te sirve para visualizarlo en distintos dispositivos. O sea, el único problema que te puedes encontrar es que si vas a Apple y abres en Safari, que el navegador no soporte aún algunas características u otras. Aquí también es interesante el concepto de Progressive Enhancement, que es yo detecto si el navegador desde el que estás accediendo soporta esa utilidad. Si la soporta, yo te ofrezco la utilidad. Si no, pues directamente no tienes esa opción. Tienes que ir a un navegador que lo soporte.